La Rus de Kiev, un estado medieval en Europa Oriental que existió desde finales del siglo IX hasta mediados del siglo XIII, fue fundado tradicionalmente en el año 882 cuando el príncipe Oleg de Nóvgorod conquistó Kiev, estableciendo la ciudad como la capital. Gobernada por una élite varega de origen vikingo que se mezcló con las tribus eslavas y fino-úgricas locales, la Rus de Kiev se expandió bajo líderes notables como Vladimir I, quien cristianizó el estado en 988, y Yaroslav el Sabio, bajo cuyo reinado la Rus alcanzó su apogeo cultural y político. La adopción del cristianismo ortodoxo del Imperio bizantino influyó profundamente en la cultura, el arte y la arquitectura de la Rus, con monumentos emblemáticos como la Catedral de Santa Sofía en Kiev. La economía se basaba en gran medida en el comercio, con Kiev situada en una ruta comercial crucial entre Escandinavia y el Imperio bizantino, facilitando el intercambio de bienes como pieles, cera, miel y esclavos. Sin embargo, a partir del siglo XII, la Rus de Kiev comenzó a declinar debido a las luchas internas entre los príncipes y la creciente presión de invasiones externas, especialmente de los nómadas de las estepas. Este declive culminó en 1240 con la invasión mongola liderada por Batu Khan, que resultó en la destrucción de Kiev y el fin de la Rus de Kiev como entidad política unificada. A pesar de su desaparición, la Rus de Kiev dejó un legado duradero como la precursora cultural y política de los estados modernos de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, influenciando profundamente la religión, la arquitectura y la cultura de estas naciones. Las crónicas medievales, como la Crónica de Néstor, proporcionan una visión fundamental de la historia y la cultura de la Rus de Kiev, subrayando su importancia en la formación de la identidad cultural y nacional de Europa del Este. Además, la Rus de Kiev desarrolló una sofisticada estructura administrativa y legal, con el Pravda Ruskaya, un código legal que refleja la evolución de las leyes y la justicia en la región. La vida cotidiana en la Rus de Kiev estaba marcada por una economía agraria, con la mayoría de la población dedicada a la agricultura, aunque las ciudades como Kiev, Nóvgorod y Smolensk eran centros comerciales y culturales vibrantes. La sociedad estaba jerárquicamente estructurada, con una nobleza guerrera en la cima, seguida por comerciantes, artesanos y campesinos. La cultura de la Rus de Kiev fue influenciada no solo por el cristianismo ortodoxo, sino también por las interacciones con otras culturas a través del comercio y la diplomacia, incluyendo los búlgaros del Volga, los jázaros, los pueblos de Europa occidental y, por supuesto, el Imperio bizantino. La arquitectura de la época, con sus iglesias y monasterios decorados con frescos y mosaicos, refleja esta rica mezcla de influencias. La literatura y la educación también florecieron, con la creación de manuscritos iluminados y crónicas históricas que documentaban la vida y los acontecimientos de la Rus. A pesar de la fragmentación política y la eventual conquista mongola, la Rus de Kiev dejó un impacto duradero en la identidad eslava oriental, contribuyendo significativamente a la historia y la cultura de la región, y sentando las bases para el desarrollo posterior de los principados rusos y, eventualmente, del Estado ruso unificado. La memoria de la Rus de Kiev sigue siendo una parte vital de la herencia histórica y cultural de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, y sus logros en gobierno, cultura, religión y comercio continúan siendo estudiados y valorados hoy en día. La conversión al cristianismo de la Rus de Kiev, un evento crucial en su historia, tuvo lugar en el año 988 bajo el reinado del gran príncipe Vladimir I, también conocido como Vladimir el Grande. Este proceso no solo transformó la vida religiosa de la región, sino que también tuvo profundas implicaciones culturales, sociales y políticas. Aquí se detallan los aspectos clave de este proceso. Contexto y motivaciones. Motivaciones políticas y económicas. Vladimir I buscaba fortalecer y unificar su reino mediante una religión común que también facilitaría alianzas políticas y comerciales con el poderoso Imperio bizantino. Influencia de la abuela de Vladimir. La abuela de Vladimir, la princesa Olga, ya se había convertido al cristianismo en 957 y había comenzado a introducir la fe en la Rus de Kiev. El proceso de conversión. El bautismo de Vladimir. En 988, Vladimir se bautizó en la ciudad bizantina de Quersoneso, en la actual Crimea. Este acto marcó el inicio oficial de la conversión de su pueblo. Matrimonio con una princesa bizantina. Como parte del acuerdo de conversión, Vladimir se casó con Ana, la hermana del emperador bizantino Basilio II, fortaleciendo así los lazos políticos y culturales entre la Rus de Kiev y Bizancio. Difusión del cristianismo.
Bautismo de Kiev. Vladimir ordenó que los ídolos paganos fueran destruidos y organizó un bautismo masivo en el río Dnieper para la población de Kiev, instando a todos sus súbditos a convertirse al cristianismo. Construcción de iglesias. Se construyeron numerosas iglesias y monasterios, siendo una de las más famosas la Catedral de la Dormición de la Virgen en Kiev. Vladimir también promovió la educación religiosa y la traducción de textos litúrgicos al eslavo. Impacto cultural y social. Unificación religiosa. El cristianismo ortodoxo ayudó a unificar el diverso territorio de la Rus de Kiev bajo una religión común, lo que facilitó la cohesión social y política. Influencia bizantina. La adopción del cristianismo trajo consigo una fuerte influencia bizantina en el arte, la arquitectura y la cultura de la Rus de Kiev. Los frescos, los mosaicos y las iconografías cristianas se convirtieron en elementos distintivos del arte ruso. Desarrollo de la educación y la literatura. Se establecieron escuelas y centros de aprendizaje vinculados a las iglesias y monasterios, promoviendo la alfabetización y la creación de literatura religiosa y histórica en el idioma eslavo. Legado. Fundación de la Iglesia Ortodoxa Rusa. La conversión de la Rus de Kiev es vista como el origen de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que se convirtió en una de las instituciones más importantes de la sociedad rusa. Influencia duradera. La decisión de Vladimir I de adoptar el cristianismo ortodoxo sigue siendo un evento fundamental en la historia de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, con una influencia duradera en la identidad religiosa, cultural y nacional de estos países. La conversión al cristianismo de la Rus de Kiev no solo transformó la vida religiosa de la región, sino que también estableció las bases culturales y políticas que continuarían influyendo en la evolución de los estados eslavos orientales durante siglos.